Gracias por la invitación a Inale, Fagro, Viña, y qué bueno tener esta oportunidad así de intercambio de ideas y de compartir un poco de información, a ver si de la discusión constructiva se pueden generar buenos debates de futuro. Entonces, yo, de acuerdo a lo que fuimos charlando días previos y ir preparando para esto, yo pensé en centrarme un poco en cuál es la situación actual de los distintos sistemas lecheros en Estados Unidos, tratar de agarrar algunos elementos que pueden ser útiles para la región Cono Sur, en particular Uruguay, y tratar de no solo caracterizar, sino también relacionar a eso con el marco actual de cuáles serían los mayores cuellos de botella o limitantes a poder a movernos hacia una intensificación sustentable de sistemas lecheros. Y para ello, integrando un poco conceptos de trabajo o trabajos realizados en torno a tecnologías lecheras, a uso de información y tecnologías lecheras. Así que como mostró Yani recientemente, esa figura del medio ahí con el eficientómetro full, digamos en verde y por todos lados, me parece que esa es un poco la lechería que se viene, no tanto con respecto al qué, eso uno lo sabe de qué trata, las características principales de los sistemas en los que se mueve, sino del cómo, de cómo empezamos a manejar esas interacciones sensibles entre los distintos componentes del sistema y cómo vamos manejando esas llaves para traccionar capturas de productividad y eficiencia con menor impacto, ¿no?, del futuro. Entonces, más que hablar de situaciones aisladas, voy a tratar de integrar un poco. La hoja de ruta, esto quedará para la lectura, voy a ir rápido. Yo quise centrarlo, esta charla, que sea útil, que deje algunos pensamientos y algunas ideas para su siguiente debate, así que va a ser más que tanta data, va a ser más compartir opiniones. Y la charla la voy a centrar en 3 ejes, o 3 hipótesis de trabajo, 3 temáticas a ir trabajando a lo largo de la charla. La primera es que, más allá de hablar de sistemas lecheros per se, sí voy a tratar de poner énfasis en la idea de que los sistemas se tratan de distintas estrategias, ya sea de control de alimentación, o de ambiente, o de genética, o de manejo, que esas estrategias correctamente implementadas en un determinado contexto van a ofrecer el grado de confort a nivel de ese ecosistema lechero para ir capturando mejoras de productividad a través de mejores eficiencias y movimientos de escala. Entonces, ese primer mensaje es más que sistemas en sí, es estrategias que correctamente complementarias, que correctamente integradas pueden ofrecer oportunidades de mejora. El segundo punto o eje es que me parece que salió muy bien de las muy buenas charlas que a lo largo de la tarde, de que una de las grandes limitantes o cuellos de botella o desafíos de futuro no es tanto, como decía Santiago, el conocimiento per se, sino hacer ese conocimiento accesible en un formato de tecnologías, sean estas de herramientas de monitoreo, análisis o decisión, que traccionen o faciliten el efectivizar la gestión correcta de los sistemas con esas características que tendrán, de acuerdo a objetivos prescriptos, es decir, que uno sabe, es predecible la dirección hacia donde se lo mueve, y con relación a metas que sean realizables y factibles, ¿no? Y en conjunto, esto es muy importante también, a la estandarización
de rutinas que permiten ganar en control de proceso, así poder lograr los objetivos y metas que uno se propone. Entonces, ese segundo punto va a girar un poquito más en el rol de herramientas tecnológicas, en bajar a tierra conocimiento a su aplicación en finca o tambo. Santiago, Y el tercero, sí. no sé si estás compartiendo presentación o es porque están preguntando ahí si que no sale compartida. No sé si hay presentación, no está saliendo compartida. Ajá, bueno. Igual era conceptual lo que estabas contando, así que me parece que no hacía falta, pero... A ver, creo que había compartido pantalla. Vamos a ver. Había quedado compartido. Pucha, y ahora, ¿dónde estoy? Acá. Share screen, ahí está. Todavía no apareció. A ver. Debería estar. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, todavía no está en modo presentación. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Bueno, Gracias. iba a hablar de sistemas, en general caracterizarlos y el rol de tecnologías de cómo ensamblar los distintos componentes para ir hacia los objetivos. Entonces, el enfoque de integración va a ser una constante en mi charla. Y los tres ejes será hablar más que de sistemas en sí, voy a hablar de estrategias complementarias que correctamente implementadas pueden ser utilizadas para capturar mejoras, sea en productividad, producción o a través de nuevas eficiencias y o escala. El segundo eje o hipótesis de trabajo va a ser que más que la limitante en conocimiento al desarrollo sustentable de sistemas lecheros es la articulación de ese conocimiento en herramientas, hacerlo accesible en herramientas, tanto sea de monitoreo, de decisión o de gestión, que permita al productor poder lograr objetivos prescriptos o predefinidos mediante la aplicación, ¿no?, de protocolos estandarizados que invitan a mayor control de proceso en las distintas áreas del sistema lechero. Y la última es un poquito más sectorial y quizá más de futurología, más que las dos primeras anteriores, y pensando más para Uruguay y Cono Sur, es tener una mirada más de futuro y tratar de pensar más en cómo será esa matriz, más que sistemas de producción en sí, la matriz de sistemas de producción y su demografía y arreglo en espacio y también en tiempo, que sería clave o elemento clave de la planificación estratégica sectorial a fines de poder dar respuesta a las presiones emergentes futuras en áreas socioculturales, económicas y ambientales, como vos, Santiago, fuiste desarrollando hoy, y también con sus relaciones a los desafíos, ya sea locales, regionales o a nivel global. Es decir, hablar un poquito más de una mirada que quizá puede estar sesgada de mi parte de lo que podría ser indicadores de planeamiento estratégico sectorial. Entonces, dicho esto, y como me han pedido, lo que voy a hacer primero es describir un poquito lechería en Estados Unidos. Ustedes saben muy bien, Estados Unidos es un país muy diverso. Antes que nada, hoy está definiendo futuro presidente, ¿no? Está dividido en distintas regiones lecheras. Las más dominantes son 6, que las marco ahí en círculos, y que cada una de esas regiones es un mundo aparte. Dentro de cada uno de esos círculos, si bien se puede describir sistemas de producción promedios o modales, la dispersión en los formatos de producir leche y las estrategias que se van articulando son muy variables. Variables no solo dentro de las regiones, sino también entre las regiones, por un simple motivo, que el contexto ambiental, sociocultural y las presiones que operan sobre esos sistemas de producción varían de manera marcada.
Entonces, como ven ahí, hay concentraciones, ¿no?, de rodeos y vacas en distintas regiones. Lo más importante es la región, si quieren, de los Grandes Lagos, concentra en Wisconsin, allá arriba. Hacia el oeste, la zona de California. Arriba de California es el Pacific Northwest. Y después abajo, en naranja, está lo que es el Southwest, que también tiene sistemas de producción muy característicos. Es hacia donde se va concentrando cada vez más, digamos, el megatambo, el concepto del megatambo. Y el círculo azul es lo que era la producción lechera tradicional, familiar, de inmigrante europeo, allá en la zona más fría del noreste, la zona es el típico tambo de galpón rojo con los silos aéreos, etc. Estados Unidos en general, el sector se lleva por delante todo. Ha sido revolucionario a través de las décadas, la manera en que la producción de leche fue avanzando en esta figura desde el 80 hasta casi fecha ahora, el 2018, es evidencia de ello, donde la producción de leche por vaca se duplicó y más que duplicó, y eso también se fue produciendo a expensas de menor número de vacas totales de Estados Unidos. Por supuesto que en relación a esas variables, micrófono abierto, esas dos variables definen la producción total de leche en los Estados Unidos, que fue creciendo de manera marcada desde el 80 hasta el 2018. Es decir, se produce más leche con mayor producción por vaca y menos vacas totales. También hay, a través de las décadas, un cambio muy grande en todo lo que es la demografía, la distribución en las distintas regiones y demografía de sistemas de producción. En esta figura, lo que sí quiero resaltar es que la estructura del sector lechero en los Estados Unidos fue cambiando de manera muy marcada desde el 80, la década del 80, donde la mayor producción era proveniente de tambos pequeños, es decir, de menos de 200 vacas, y hoy en día la mayor producción se va concentrando en tambos de mayor escala que concentran mayor producción de leche. Es decir, este fenómeno de consolidación es muy marcado y cada vez va tomando, digamos, más velocidad. Uno puede estimar, o sea, hoy, si vamos al 80, la cantidad de matrículas de tambos o granjas lecheras era más o menos 200.000 tambos para el 80. Hoy, para la década del 2020, se está hablando de 42.000, 43.000 tambos. Así que más o menos la disminución en el número de matrículas es de un 80% a lo largo de todas esas décadas. Y también cambiando, por supuesto, esa estructura de distribución. Esa estructura de lo que es el sector lechero de los Estados Unidos también difiere, está relacionado con los cambios en los hábitos de producir leche y de los sistemas de producción de leche. En estas series de figuras, en medio rápido, lo que quiero simplemente resaltar es que la forma en que se produce leche está muy relacionado con lo que es escala de granja, escala de rodeo. En la primera figura de arriba a la izquierda, a medida que el eje X aumenta, es decir, las clases en el eje X van aumentando, ese es el tamaño de los rodeos, está claro que el sistema de producción dominante va a ser la estabulación, mientras que uno se va moviendo hacia tambos más pequeños, y tambos que quizá la producción lechera no es la principal fuente de entrada o es parte de un sistema de producción diverso que incluye lechería con otras actividades dentro de la explotación. La contribución
a dietas de base pastoril se hace un poquito más importante. Y el otro tipo de sistema que estuve tratando de encasillar son los que quedan en el medio, ¿no? De aquellos que tienen mayor contribución de pasto en la dieta y aquellos que van a una tabulación completa, que los defino como mixtos o integrados. ¿Por qué? Porque pueden ser mixtos en el sentido de que a lo largo de todo el año utilizan algunas combinaciones de elementos, o que estratégicamente a lo largo o en algunos momentos del año estratégicamente traten de integrar algunos elementos tanto de tabulación como de pastoreo. También asociado a la escala tiene que ver, está relacionado con no solo lo que era tipo de producción, sino también la productividad. A medida que uno se va hacia estambos más grandes, sean estos de base pastoril, mixtos o estabulación, la productividad o la producción de leche por lactancia se empieza a aumentar, y eso estaría también un poco relacionado por cómo son operados esos, cómo funcionan esos distintos sistemas de producción. Y eso está resumido un poco en la tabla de abajo, que traté de poner algunas de las variables relevantes para tratar de caracterizar la idea de que a medida que nos movemos hacia tambos más grandes, hacia rodeos más grandes, la adopción de tecnologías, sean estas de computadora en tambo, softwares para monitoreo de rodeo, utilización de identificación individualizada animal, electrónica, mucha de ella, va aumentando, al igual que lo que es registro de producción de leche diaria de las vacas, etcétera, etcétera. Es decir, que está a las claras, está claro que hay una relación muy grande de cambio evolutivo en el tiempo, de concentración de producción de leche hacia tambos más grandes, con mayor capacidad productiva por escala, pero también por productividad, y que esos tambos son las puntas de lanza en la adopción y utilización de tecnología que les permite básicamente capturar mejoras, tanto en producción como en productividad. Entrando un poco a los números, y acá me parece que se va cocinando un poco la historia de por qué en una economía de escala se favorece el aumento de tamaño de granja o de rodeo, y es simplemente efectos de dilución. En esta gráfica, en el eje Y, lo que está es el valor en dólares cada 100 libras de producción de leche. Y esa escala se utiliza para caracterizar los costos totales, costo de alimentación, el ingreso que viene por leche y el ingreso neto. O sea que son tantos valores de ingreso como de costos relativos a los niveles de producción. O sea que está de cierta manera normalizado, corregido por las diferencias de producción que estuvimos describiendo antes. Entonces, lo importante de destacar acá es que a medida que aumenta el tamaño de los rodeos, todos ellos, casi todos, manejan un valor muy similar de ingreso de leche, el valor del kilo de leche, de libra de leche por cada 100 libras, es relativamente estable. Quizás los tambos más pequeños tienen algún premium ahí de mayor valor, es la columna violeta, y ese mayor valor está asociado a que tambos pequeños también tenés mayor incidencia de lo que es producción de leche orgánica. En esos tambos de leche orgánica, de producción orgánica, el pastoreo es regla durante la estación de crecimiento de pasto. Entonces, capturan un premium de valor de leche, tienen mayor valor en el ingreso por leche. El otro punto importante es que el costo de alimentación también es un poquito más elevado en los tambos más pequeños, y eso es básicamente por un tema de
menor productividad, entonces el costo de producción por cada 100 libras aumenta. Pero la diferencia más importante es en lo que se va por fuera de lo que es el costo de alimentación y que tiene que ver con la estructura operativa y la eficiencia operativa de los tambos, que es básicamente el fenómeno de economía de escala. En la medida en que los tambos se vayan a mayor tamaño, la capacidad de diluir, costos de estructura, mano de obra, eficientizarla, es decir, más vacas por número de operarios, empieza a disminuir. Y eso es lo que, en definitiva, después hace que el break-even o cerrar números, ¿no? Y tener renta positiva en los tambos generalmente ocurre, dependiendo de los años. Este es para el 2019, el ejercicio del año pasado, generalmente está entre los 500 y las 1000 vacas, de tambos de 500 a 1000 vacas. Ahí es donde el ingreso neto, no solo leche, sino también por refugos, es suficiente o sobrepasa los costos directos de alimentación más de todos los costos operativos que involucran manejar este tambo. Otro punto interesante en la diferenciación de los tambos, como ven, la escala juega muchísimo en estos sistemas, es cómo se va componiendo la estructura de alimentación en los tambos. Acá lo que les muestro es que a medida que aumenta el tamaño de las granjas, la contribución a la alimentación total entre producción propia y lo que es de incorporación por inventario de compra va difiriendo de manera marcada. En tambos pequeños, la mayor proporción, digamos, de la alimentación del tambo es producción propia, gestionada dentro del tambo, mientras que en los tambos más grandes, una parte mínima, digamos, de lo que son las fuentes de alimentación es producida en granja, mientras que el acopio es básicamente un 80%. Es decir que la dinámica, esta diferencia de alimentación va a disparar dinámicas muy diferentes o estrategias muy diferentes en lo que es gestionar tambos de distintas escalas y también, como voy a explicar más adelante, estrategias y objetivos de producción. Y eso lo quiero resumir en este marco conceptual en general, que mi manera de verlo es que dentro del desarrollo sostenible de sistemas lecheros, de esa diversidad de tambos de distintas escalas y tambos que van de pastoril a estabulación completa, hay tres ejes de acción fundamentales. Uno es el sistema de alimentación, que generalmente se basa en la utilización de recursos propios, en ser eficiente en recurso propio, con un buen control de costo, después seguido por prácticas de alimentación que busquen utilizar, ¿no?, de mejor manera, de manera más eficiente esa producción de alimentos, y por el otro lado, el último eje, en la eficiencia con la cual esos alimentos que se van incorporando al sistema lechero son convertidos en leche. Yo creo que estas son las tres patas principales, ¿no?, del negocio, del desarrollo sustentable de sistemas lecheros, sea cual sea los alimentos, en utilizarlos de la mejor manera y en convertirlos. Ahora bien, en la medida en que uno se mueve hacia tambos pastoriles, el eje se va moviendo hacia la izquierda de este modelo, en poner énfasis en utilizar recursos eficientes y tener control de costos en lo que es esa producción local de alimentos, y en la medida en que nos movemos a megatambos, tambos corporativos, tambos de escala, es donde el negocio es básicamente de acopio, es enfocarse en eficiencia de conversión, en convertir muy eficientemente ese alimento que se incorpora al establecimiento lechero para convertirlo en leche. Así que yo creo que las estrategias empiezan a diagramar
de manera en cómo se van estructurando, ¿no? Las estrategias de alimentación en los tambos. Otros componentes que van definiendo cómo son los tambos en Estados Unidos empieza a tener que ver con áreas de manejo de nutrientes. En un tambo básicamente sabemos que lo que uno hace es transformar energía, masa y nutrientes en un formato de arreglo hacia otro tipo de arreglo y cantidad de nutrientes. Y eso tiene mucho que ver también en cómo en las instalaciones y en cómo se las opera. No es casualidad, en la figura que les muestre allá, en el cuadro superior a la izquierda, esa figura que muestra el porcentual de distribución de los distintos tipos de galpones en estabulación en Estados Unidos. Recuerden que estabulación es muy predominante en la medida en que nos movemos arriba de 500 vacas por rodeo, y ahí para arriba ya es 98% estabulación es dominante, y sobre esos tambos grandes no es sorpresa que los freestalls o camas libres, como se muestra ahí en la figura, en la foto a la derecha, sea el sistema dominante. ¿Por qué? Porque esos sistemas permiten capturar efluentes de forma eficiente y procesarlos de una manera que les da mayor elasticidad a poder circularlos dentro del sistema. Recuerden que en tambos muy grandes la contribución de alimento por acopio puede ser 80% comparado con un pequeño 20% de lo que estas megatambos generalmente producen. Es decir, que el eje de manejo no está tanto en la gestión de recurso tierra, sino más bien en la habilidad de convertir alimento que se acopia a leche. Y por eso que sea muy dominante el tipo de sistemas de freestall en tambos muy grandes. Y eso también se relaciona con el tipo de camas que se va utilizando. En la figura de abajo, en las columnas, lo que ven las barras más altas corresponde a lo que es arena, camas de arena en freestalls, y en manure o bosta disecada y reciclada para poder ser repartidas, a veces en su mayoría no como único sustrato de cama, sino también en combinación con arena para reducir la cantidad, ¿no? La cantidad de arena que se utiliza en la granja. Entonces, acá empezamos a empezar a diferenciar qué estructuras, por ejemplo, de instalaciones, van siendo más acordes tanto a los objetivos de producción como también a los supuestos y restricciones que van aplicando a esos sistemas de producción. En la figura de abajo es una típica foto de una compost bedded pack van, una cama de compost, como sería aquella que está en EMAC, que está trabajando el doctor Chipiroste y su equipo en EMAC. Y ese tipo de estructuras podría tener mayor entrada en lo que es sector medio de tambos. Tambos que van a estar alrededor de las 100 a unas 500 vacas, porque el mayor sustrato que van a estar manejando es el compost. Es un residuo sólido, un residuo que va a tener una muy alta concentración de fósforo, por ejemplo, para procesar, y en un tambo donde existen regulaciones normales de NPK, de manejo de nitrógeno, fósforo y potasio, el fósforo generalmente viene a ser una de las principales barreras a poder manejar nutrientes de manera efectiva. En el freestall, al poder separar sólidos de líquidos, la captura es mayor de los efluentes y la habilidad de poder separar un alto porcentaje de sólidos de líquidos permite manejar el líquido con alta concentración de nitrógeno por un lado y los sólidos con mayor concentración de fósforo por el otro lado. Entonces, si yo tendría que decir lo que es expansión, lo que es escala, búsqueda de escala en Estados Unidos es la regla o es la base para poder subsistir en sistemas de alto costo de producción,
no solo de alto costo, que también llegan a una muy alta productividad, pero también dependen de extender esa escala de producción para poder capturar los beneficios de economía de escala a todos niveles. El manejo de nutrientes es la limitante. Este es un ejemplo de un tambo que en expansión. Hay dos módulos muy grandes de freeze-stalls que están ahí convencionales, en ordeñe convencional, y están ahora expandiendo hacia la derecha arriba un nuevo módulo ya en sistema de freeze-stall en combinación con robots, ¿no? Es un módulo de 20 robots en un diagrama de freeze-stall típico de Estados Unidos. Y esta búsqueda, esto también sirve para ejemplificar en cómo estos tambos ya más grandes, con mayor capacidad de ir incorporando tecnología, empiezan a ver a robótica no como un antagonista a lo que es ordeñe convencional, sino en tratar de buscar aristas o formas en las cuales pueden ir integrando ordeñe convencional con ordeñe robótico de distintas maneras, ¿no? Y hay muchas discusiones sobre ese tema. Este es un South Dakota, más para el lado de Iowa. Entonces, como les decía recién, en los tambos que tienen una alta participación, es decir, cuando la producción propia de forraje es significativamente inferior a aquella cantidad de forraje y grano que es incorporado por acopio, el manejo de los nutrientes, principalmente fósforo, es el cuello de botella de la expansión. Y de acá que todas estas estrategias de procesado de nutrientes, incorporando digestores, equipos de separación de fósforo, aplicaciones más eficientes de lo que es el efluente líquido o slurry, alto contenido de nitrógeno, y los sólidos por el otro lado, sea parte, y yo diría, del costo que tienen que asumir estos megatambos o tambos grandes para poder continuar en esa expansión. Entonces, esto es fotos que yo saqué de un proyecto muy lindo, de una cuenca sobre un río, en una zona en el estado de Washington al norte. Es un valle donde sobre un río que tiene mucho valor de comunidad, en cercanías de Seattle, es hacia abajo de Seattle. Es su valor, por su valor estético, también por su valor deportivo. Ahí es una de las entradas grandes del salmón del Pacífico, es un pesquero muy importante. Y también, al estar centrado en el valle, hay muchos tambos, ¿no?, instalados en la zona. Y este es un proyecto que se montó con mucha financiación del gobierno en tratar de explorar esas estrategias que permitan controlar mucho mejor lo que es el manejo de nutrientes a nivel de finca y a nivel de acuífero, de región, de watershed, para reducir la cantidad de runoff o de nutrientes que va entrando a esos ríos y riachos, y con efectos de eutroficación y cambio de ecosistema, ¿no?, importantes para esos ríos. Entonces, arriba es un digestor aéreo conectado a un generador que pone luz para el tambo y también para la comunidad local. Y en este proyecto también abrieron entrada de empezar a meter en los digestores residuos de la comunidad vecina, ¿no?, para mejorar la eficiencia energética de esa digestión, de esos digestores que trabajan y proveen, digamos, el metano para hacer andar ese generador eléctrico. Y de abajo son los separadores de fósforo, que son columnas con distintos tipos de solventes, donde el subproducto es como ven en esos baldes, distintos granulados con distintas concentraciones de fósforo, que reducen de manera significativa lo que es la concentración de fósforo en el efluente sólido, y les permite a los tambos poder aplicar mayor cantidad de sólidos por unidad de área
De lo contrario, tendrían limitaciones para poder mantenerse dentro de regulaciones ambientales de manejo de fósforo en esas cuencas. Entonces, hay una razón de ser de los tipos de instalaciones, ¿no? Los tipos de instalaciones con relación a la escala y la necesidad, la estructura alimenticia y la necesidad de poder manejar de manera eficiente, de manera aceptable, conforme a las regulaciones, los nutrientes. Ahora, cuando saliéndonos de esos sistemas megatambos o tambos corporativos, hay un sector muy dominante, muy al medio ahí, de sistemas híbridos, mixtos, que no está muy bien caracterizado porque es todo un mundo, ¿no? Habrá sistemas definidos como híbridos que utilizan más pastura de recreación de las vacas para bienestar, mientras otros que enfocarán a la utilización de pasturas como base primaria de lo que es dieta para las vacas. Pero en el marco general yo diría que lo que presiona básicamente sobre cómo se ensamblan esos sistemas tiene que ver con los cuellos de botella a producción eficiente bajo pastura. Y las mayores limitantes ambientales van a ser siempre barro y calor. Aquellos sistemas que incorporen estructuras que les permitan gestionar estas limitantes de barro y calor con relación a producción de leche, yo creo que van a ser tambos que del futuro van a ir caminando y progresando en las décadas venideras. Y al mismo tiempo, no solo que ensamblen ese manejo de limitantes estructurales de ambiente, sino funcionales de ambiente con relación a variaciones climáticas y generaciones de baches, de tasa de crecimiento de forraje base, en una integración con dietas que incorporan, si querés, esa plataforma, otras fuentes de nutrientes en formato de dietas mezcladas de forma principal. Otro componente es que estos tambos que ya los empezamos a definir como híbridos al medio, son tambos que híbridos al medio, híbridos en lo que es integración de estrategias, pero también que están en el medio del espectro de lo que es escala, ¿no? Tambos que estarán alrededor de entre las 200 y las 500 vacas. El tambo promedio en Estados Unidos son 240 vacas. Esos tambos nunca van a llegar a tener la capacidad de escala para entrar en infraestructuras de costo como las que estuvimos describiendo antes. Y es por eso que hay una revolución en Estados Unidos de todo lo que es construcciones en seco de bajo costo, ahora que entran con hierro estructurales y con procesado plástico tipo de laminado, ¿no? Para lo que es el roofing, el techo, las hojas del techo, ¿no? Y eso baja significativamente los costos de instalación, ¿no? De infraestructura o de galpones para manejar vacas, como en ese caso una cama caliente, ahí con un techo de fabric, como se le llama, y estructuras de hierro. Este es el tambo que armamos en la estación experimental de Rey, donde varios de los trabajos que ahora les voy a ir compartiendo a ustedes, lo monté en 2009, varios años atrás, y fue básicamente enfocado en tratar de hacer investigación en estrategias de sistemas lecheros para mantener competitividad del tambo de escala pequeña media. Este es un tambo, por supuesto, una estructura ya más típica de la que se usan en tambos de mayor escala. Dentro de ese techo es freestall típico, con camas de agua, con colectores de efluentes automatizados, con robótica también incorporada, etcétera, etcétera.
Esto es lo que les hablaba, ya es más estructuras de menor costo, hierro estructural con laminado. Entonces, ayudan a lo que es a reducir lo que es carga calórica. Y, por supuesto, en esas estructuras también pueden entrar distintos sistemas de ventilación. Es muy común en tambos de cama caliente, en tambos de mediana estructura, este tipo de ventilación que es más de presión que de chorro, ¿no? De túnel o de viento. Al fondo allá dos robots, y acá la pista de alimentación con headlocks para trabajar vaca. Otro tambo con la misma empresa, esta es la más popular y trabaja en tambos pequeños hasta grandes. Este es otro tambo en el sur de Michigan, casi llegando al borde con Indiana. También es un tambo manejado, es operado por una familia y es también integrado a un sistema de robótica. Estas vacas pastorean durante la estación de crecimiento, que en Michigan va más o menos de arranca en fines de abril, primeros días de mayo, y va a terminar a mediados de noviembre a diciembre, dependiendo de cuán fuertes se vienen ya no las heladas, sino los hielos y nieves, que se empiezan a sentar y son permanentes. Así que la estación de pastoreo en estas regiones puede ser de 7 o 8 meses, lo cual es interesante para poder capturar utilización forrajera de bajo costo. Moviéndome al segundo punto, lo que sí quisiera trabajar es la idea de producción. El cuello de botella principal, me parece, al manejo correcto, al buen manejo de esos tambos, no es tanto lo que se sabe, sino en cómo articulamos ese conocimiento en herramientas de trabajo a nivel de granja. Y esas herramientas de trabajo básicamente son aquellas que nos permiten colectar información, traducir ese dato o esos números en información relevante, en tiempo y forma, que nos permita decidir en tiempo y forma sobre áreas fundamentales o relevantes del negocio, y que una vez decididas se transformen en protocolos estructurados que disparen acción, que permita ganar en lo que es control de proceso conforme a esos objetivos predefinidos. Yo creo que esta es la ecuación de lo que, si uno tiene que definir, es hacia dónde se mueve la lechería, hacia una lechería digital inteligente, donde cada vez más la colección de datos es la que dispara, información es lo que dispara la decisión y gestión para tomar mejores acciones de campo conforme a objetivos de producción. Ahora, este es un proceso continuo, es un proceso de feedbacks, es decir, se van transfiriendo datos, información, etcétera, etcétera, pero también se van corrigiendo de manera inversa, por aprendizaje, por autoanálisis, y donde en cada una de esas interfaces también entran distintos elementos de modelación, ya sea de analítica, de análisis de datos, pero también de síntesis de esa información en indicadores, de cómo se muestran esos indicadores de performance, en caso KPIs, en formato de dashboards o tableros de comando que sean amigables para el productor, visuales, rápidos para facilitar rápida interpretación de esa información y disparar lo que es decisión. Pero en ese recorrido hay dos puntos que me parece que son relevantes. El primero es que toda incorporación tecnológica no está para reemplazar biología, es decir, la tecnología no viene a reemplazar biología en ningún momento, sino debería venir para mejorar la gestión biológica de los sistemas lecheros. Y el segundo es que
hay ciertos compromisos y desafíos en esta ecuación que va, si querés, del monitoreo de datos hacia lo que es la acción, y esos compromisos tienen que ver con el grado de resolución que yo necesito, qué tipo de información yo necesito para tomar decisiones adecuadas que me permitan tener ese control de proceso que uno quiere, que me permita moverme hacia objetivos de producción que uno quiere, es decir, lograr esa adaptación, manejo adaptativo que uno necesita, conforme a los objetivos prescritos. Y esos compromisos van, desde un lado, cuando manejamos datos, uno quiere el dato limpio, muy preciso, que sea certero, muy certero y con mucha resolución, para poder tener una descripción muy completa, ¿no?, de todo lo que puede ser cada vaca, de su estado de condición, de su comportamiento, de su nivel productivo, etcétera, etcétera. O también podría ser de pasturas, de cada parcela, de la finca entera, parcela a parcela, y dentro de cada parcela, metro a metro, para poder manejar, si querés, asignaciones con mayor grado de precisión. Pero por el otro lado, cuando vamos a la acción, el compromiso es que quizá no necesitamos aquel dato fino, certero y perfecto, pero sí en formato de información que sea lo suficientemente robusta para poder traccionar esa acción que necesitamos conforme a los objetivos. Es decir, que a lo largo de, cuando uno discute tecnologías, no necesariamente se trata de la tecnología, del instrumento más perfecto, sino del instrumento que es repetible en tiempo, espacio y forma para darnos esa decisión que sea suficientemente robusta para decidir y manejar. Y yo creo que esta es la base, me parece, de cómo bajar a tierra conocimiento en formato que sea traccionable para ayudar a los productores a manejar mejores fincas, fincas más competitivas y comprometidas con el desarrollo sustentable, como se hablaba hoy. Por supuesto, trabajamos en Michigan bastante con robots, y a mí me gusta, el robot me gusta porque ejemplifica mucho de ese modelo conceptual que fui mostrando recién, que no es tanto el conocimiento en sí, sino introducir ese conocimiento en formato que pueda ser utilizable para manejo. Y de esta forma yo creo que uno empieza a ver, por ejemplo, tecnologías, y en este caso robótica, con otros ojos, y lo empieza a ver como un instrumento, por ejemplo, que más allá de cosechar leche, está cosechando datos casi en tiempo real sobre estado y condición de vaca, producción y calidad de leche, que bien implementados, analizados e integrados a modelos de decisión, van a traccionar capturas de eficiencia en lo que es producción, conforme a los objetivos que uno tiene. Entonces se convierten en herramientas de gestión, básicamente. Robótica, no me voy a extender mucho, pero a mi entender lo que sí propone es un cambio de paradigma muy grande en lo que es el enfoque de manejo de los rodeos, hacia un paradigma que pone el énfasis en lo que es manejo de confort y en la individualización del manejo de cada vaca. Sí, que la idea de manejar confort para mí es multidimensional, es tratar de poner a un rodeo en un nivel de confort de manera tal que cada individuo, no hay dos vacas iguales una al lado de la otra, que cada una de esas vacas que son distintas satisfaga los requerimientos individualizados, sean estos fisiológicos, metabólicos, nutricionales, comportamentales o sociales. ¿Ya? A mí me parece que el robot es muy eje de esta idea, es muy eje de facilitar idea de manejo individualizado de individuos que difieren entre sí mediante protocolos bien definidos. No me voy a extender mucho más en esto. Sí, lo otro interesante es que la instrumentación de tecnologías, la instrumentación de información, es hoy en día factible de poder predecir cuáles son los resultados, qué puede suceder
cuando empiezo a incorporar, por ejemplo, robots en sistemas de tabulados, mixtos o de pastoreo sobre la base de integración y síntesis de datos acumulados que uno los puede integrar en modelos de simulación y de soporte a futuros de decisión. Y esto, para resumirlo, es básicamente mi entendimiento de cómo funciona en general el robot. Si en esas curvas lo que se relaciona es, en rojo es acumulación de leche en el eje X, es intervalo de ordeño. Esto está hecho para un sistema robótico de ordeño voluntario, donde cada vaca define, ¿no?, su rutina de visita al robot conforme a los condicionamientos que se hacen sobre el tráfico de esa vaca a través de incentivos, sea alimenticios, o sea a través de instalaciones o cambios de ambiente. Entonces, en la medida en que cambian esos intervalos de ordeñe, las vacas van acumulando leche a distinta tasa, como se muestra en la línea roja. Y cuando visitan al robot y tienen permiso de ordeñe, empiezan a ser ordeñadas, la línea verde que está ahí por debajo de la roja es el tiempo de ordeñe de esa vaca, que tiene componentes fijos que están relacionados a la preparación y colocación de pezoneras y el tiempo variable, que es función de leche. Por eso que esas dos curvas tienden a hacerse paralelas a mayores intervalos de tiempo. La relación entre esas dos curvas, leche y tiempo para cosechar esa leche, define lo que es la función azul de arriba, que es la cantidad de leche por minuto de operación de esa unidad de ordeño, que como ella vino explicando. Y generalmente lo que uno encuentra es puntos máximos de relación que generalmente se relacionan a intervalos de ordeñe que van a variar, por supuesto, con la genética de las vacas, con los sistemas de alimentación, etcétera, etcétera. Pero esos puntos que uno los podría llamar de optimización de uso de robot van definiendo quiebres, es decir, si yo me muevo hacia un lado o hacia el otro, empiezo a buscar, a entrar en compromisos entre lo que es utilización más eficiente del robot o ordeñe más eficiente de vacas. Y eso se relaciona también con esa línea negra que está ahí, que es la producción de leche por vaca. A medida en que yo empiezo a estirar los intervalos de ordeñe, lo que es la producción de leche diaria de esa vaca va reduciendo porque la frecuencia de ordeñe también va disminuyendo. Algo importante es que sobre este modelo conceptual uno podría empezar a trabajar sobre qué variables son sensibles a los distintos componentes de esta interacción vaca-robot. Sobre un lado podríamos trabajar todo lo que son variables de, por ejemplo, de colocación de pezoneras, que tiene que ver ahí tienen efecto, características de las vacas, como puede ser forma de ubre, el largo de los pezones, factores del robot, sean los algoritmos que dirigen el brazo robot para colocación de pezoneras, la calidad de las cámaras que lee, la forma física de los pezones. En lo que es cosecha de leche, creo que es el componente más relevante en lo que es ordeño robótico eficiente, porque esto básicamente define cuán eficiente una máquina es en sacar leche, en cosechar leche. Cuanto más leche por unidad de tiempo uno puede cosechar, mejor es. Pero ahí hay componentes tanto también de vaca como también de máquina. Los factores de vaca, principalmente relacionados a velocidad de leche, y de robot, más relacionados a lo que es algoritmos y sistemas de pulsado, ¿no? Masaje, ordeñe, hoy con sistemas de pulsado inteligente, ¿no?, con relación al flujo de leche, la eficiencia operativa de las máquinas cada vez va para arriba. Es como las laptops, cada vez con procesadores más rápidos, bueno, acá con pulsadores más inteligentes, la capacidad de ordeñar cada vez se va más para arriba. Y en el eje abajo dejé lo que es tráfico de vaca, también relacionado con factores de vaca, también con la instalación o robot, que van a definir la habilidad con la cual nosotros por manejo podemos condicionar a las vacas a ordeñarse de manera prescrita a intervalos prescritos.
Yo creo que hay una gran diferencia entre lo que es lechería de precisión y prescripciones en lechería de precisión. Puedo ordeñar preciso, pero si no tengo un objetivo claro, una prescripción clara, me parece que ahí falta un componente bastante grande. Santiago, ¿me Pero ya ni escuchás? hablaba en la medida en que... Hola, Sí, hola. sí, Santiago, sí, tu tocayo acá. sí, Che, no, lo que te íbamos a pedir por ahí, si podés ir sí. redondeando, porque venimos con atrasos de antes y la gente acá viene medio Bueno, lejos, así podemos terminar la discusión después al final. Pero manejá bueno, vos como lo quieras bueno, redondear. ahí vamos. Entonces, en trabajo con robots los integramos un poco con sistemas de alimentación. Esto es básicamente describir valores más o menos de producción que uno puede ir encontrando con sistemas de alimentación que varían desde aquella pastura con concentrado, base de dieta pastura, sistemas de tabulación que rigen principalmente sobre dieta PMR a base de silaje de maíz. Y ya nombró bien al medio, los sistemas del medio, de llamarlos como flexibles, esos flexibles que te permiten mover, irse a los extremos uno queda encasillado, ¿no? Puede quedar encasillado en sistemas con menor cintura para tener control sobre producción, sistemas pastoriles generalmente, porque están afectados más por ambiente, y en la medida en que nos vamos a estabulación, son esos sistemas con menor cintura para poder controlar costos, porque una vez que uno se mete en sistemas estabulados, ya de por sí los costos de producción son bastante más arriba. Otros sistemas de información deberían, bueno, para monitorear vacas y también para, bueno, esto es integrar distintos sensores para empezar a discriminar en tiempo rápido distintas enfermedades metabólicas en vacas, en este caso cetosis, donde más de un indicador, sean estos rumia, peso, actividad, cantidad de metano emitido, dióxido de carbono que respiran esas vacas, todos esos indicadores llevan a alertar rápidamente problemas metabólicos. Y el mismo concepto de monitoreo, ¿no? De monitoreo, de levantar datos y de luego hacer análisis para traducir datos en información, debería aplicar a la plataforma, al recurso pasto. Bueno, y se fue trabajando sobre distintas técnicas y metodologías, integrándolas en el tiempo, trabajando más en lo último, ya en más imágenes multiespectrales para extraer atributos de vegetación relacionados con refractancia y combinarlos con datos meteorológicos para hacer estimaciones directas de tasa de crecimiento en granja. Y sobre ese uso de información multiespectral también empezar a integrar otras fuentes de información, ¿no? Por ejemplo, hoy uno puede tener acceso a satélites de acceso libre, ¿no? Que también podrían ser integrados con monitoreo in situ, hecho en finca, por drones, que van a dar generalmente información con muchísima más resolución, por ejemplo, en la figura de arriba a la derecha, lo que es más nítido es imagen de dron, donde la resolución ahí de variaciones multiespectrales es de escala de 2 centímetros, píxeles de 2 centímetros, al lado es el borde, ¿no? De esas parcelas, que es satélite con escala de cuadrantes píxeles de 10 por 10 metros. Yo creo que las tecnologías acá tampoco, lejos de ser antagonistas a una u otra, me parece que el futuro viene por integrarlas y sacarles el mejor jugo de ellas para poder tener información con la cobertura que uno quiere, en el tiempo y forma que uno quiere, con la resolución adecuada, de acuerdo a los objetivos de producción, y la frecuencia también juega un mismo papel. Esto, bueno, en definitiva, en esa ecuación de ir de dato a manejo, me parece que hay un juego muy grande de integrar todo lo que es
sensores, colección de datos con modelos de análisis y modelos de decisión, básicamente. Y eso se da sobre un continuo de tiempo. Pero en definitiva pasa básicamente por saber integrar herramientas junto a modelos y aplicarlos en soporte de decisión. Y esto es lo que me parece que es el cuello de botella del progreso del sistema lechero. No tanto en qué contexto estamos produciendo leche, sino cómo la estamos produciendo. ¿Cuál es nuestra capacidad de cintura y flexibilidad para acodarnos a esas barreras y cuello de botella, dependiendo de si estamos más del lado estabulado, más del lado pastoril, y cómo integrarlas y para sacarles el jugo de mejor manera. Y voy a ir terminando con algunas aplicaciones a nivel de sistema, donde mucho de esos desarrollo tecnológico de decisión se fue incorporando en manejos casuísticos. Este es un estudio de caso más que experimental. Son estudios tipo de FAMLEC, donde estuvimos comparando sistemas de muy alta carga con carga media, es decir, vacas de 4, esto es sobre plataforma, 4 vacas por hectárea, versus 2 vacas y media por hectárea, y por diferencia de esas cargas anticipadas de movida, se asocian a distintas estrategias de alimentación. Uno donde durante estación de pastoreo la pastura va a ser predominante y va a ser la dieta de vacas, y otro donde la pastura, están cruzados. En la carga media la pastura va a tener mayor contribución a lo que es dieta de vaca, y en alta la pastura va a tener menos contribución y con más importación de PMR al sistema. Los dos van a utilizar igual estrategia de concentrado con relación a leche. Y esto me parece muy importante, porque el concentrado en ambos, digamos, no se está, en este caso no se va a utilizar como variable de ajuste a la dieta total, sino que va a ir moviendo con producción de leche, y las variables de ajuste van a ser básicamente excedentes y déficits en lo que es pastura con relación a objetivos requeridos por carga animal y diferencias con crecimiento. La hipótesis general es que uno podría ir búsquedas de producción, ¿no? Y productividad y capturas de eficiencia de conversión sin perder control en lo que es la estructura de costo base, de producir a base de pasto con alta eficiencia de utilización de pastura. Bueno, estos son descripciones de dietas generales a lo largo del año. Recuerden, en Michigan es 4 meses hielo, el pasto no crece y hay una capa de 20 centímetros de hielo que no se puede romper, así que no se puede pastorear, pero sí se lo puede hacer por otros 8 meses. Por supuesto que las tasas de crecimiento van a ser altamente variables en ventanas cortas, estaciones cortas, y de ahí que la necesidad de adaptarse rápidamente al cambio es la base del éxito, me parece, en manejar este tipo de sistemas. Entonces los modelos están estoqueados o cargas que van apuntando a una necesidad de 65 kilos de crecimiento de materia seca de pastura por día, y de carga media a 40 kilos por hectárea día, y esos fueron definidos sobre datos acumulados previos de cómo es la distribución de tasa de crecimiento de pasturas templadas en estas regiones, que es la figura de arriba, que les muestro ahí, que es línea punteada que corta todas esas barras a 40 kilos, es el promedio de crecimiento, básicamente de tasa de crecimiento promedio de pasturas templadas para Michigan, con una tecnología normal. Esto es básicamente de secano, con fertilizaciones muy bases. Y entonces el módulo de carga mediana es básicamente estoquear a la tasa de crecimiento promedio, mientras que el módulo de alta ya está yéndose para arriba de ese valor promedio y buscando básicamente lo que es tasas de crecimiento promedio en pico de primavera. Ya se anticipa que por un lado va a haber más déficits que en el otro. Esto es lo que es cantidad de pasto utilizado en los dos sistemas, en los dos farmlets. Son parcelas experimentales, cada una de ellas son 1 hectárea.
eh, que se las toma como referencias focales, y en los dos la distribución es básicamente la misma, pero es importante la magnitud, casi duplica, ¿no? Van de 7.000 a casi picos de 13 toneladas de utilización. Lo interesante de esa variación yo la atribuiría básicamente a manejo, es en el timing, el tiempo en el cual se entran a las pasturas con coberturas preestablecidas adecuadas para sostener tasa de crecimiento, y que se salen con residuales que no van a comprometer, ¿no?, tasa de crecimiento subsecuente en el rebrote. Yo creo que sea tanto por pastoreo o cosecha de excedentes, me parece que ese timing es lo que básicamente ese manejo es lo que define esa variación parcela a parcela, que es un poco lo que hablaba Pablo Chiliberos de hoy, de tambo a tambo. Me parece que el timing de toma de decisiones de pastoreo, manejo de reservas excedentes y de suplementaciones de déficits es lo que hace la gran diferencia, cómo van performando los tambos, ¿no?, de base pastoril. Y esto es tasas de crecimiento. Las líneas horizontales sólidas y punteadas se relacionan a los requerimientos de carga y a la tasa de crecimiento promedio para esos sistemas. El verde, que era carga mediana, las necesidades son casi iguales a la tasa de crecimiento promedio, esa fue la hipótesis y objetivo del cual se plantó ese módulo, y el azul es un déficit que se ve ahí entre lo que se requiere, arriba de casi 55 para arriba kilos de materia seca por hectárea día de crecimiento, y la tasa de crecimiento promedio fue casi igual al otro, ¿no? Y ese bache de ahí es la prescripción bastante precisa de los déficits a partir de lo que es PNR. Para ir rápido en esto, lactancias en el módulo de alta es casi alrededor de unos 11.000 kilos de leche en 305 días, ajustado a 305 días, y en el módulo de media es alrededor de los 8.000 kilos en los 305 días. Los consumos son diferentes, esto es integrado sobre la lactancia promedio, pasa las 7 toneladas y piquito del módulo de alta, que tiene más incorporación de PMR, y el de media es por debajo de esas 7 toneladas. Los dos tienen una, es decir, comparado con literatura, eficiencia de conversión para arriba, ¿no? El módulo de alta ya casi toca los valores que uno debería estar buscando o esperando a modelos estabulados, ya pasa del 1.4 kilos de leche por kilo de alimento consumido de esas vacas, y el módulo de media, que era el que tenía más carga y más incidencia a lo largo del año de pastura, con 1.2 kilos por kilo. 1.2 kilos de leche por kilo de materia seca. Y en términos de productividad por área, esto es solo grasa, el de alta ya pasa a los 600 kilos de grasa, o sea que si sumásemos proteína y sólidos totales, seguramente está en los 1.200 kilos o más por hectárea, y el de media seguramente está muy cerca a esos entre 1.000 y 1.200 kilos que los trabajos de ustedes también van marcando. En este punto, rápidamente, era remarcar la idea de que uno, si bien compara sistemas a ver cuál performa o da mejor que otro, una de las claves que me parece de éxito es el ensamble en tiempo, de cómo empezamos a articular variaciones en lo que es lactancia de las vacas y empezar a manejar variaciones más estratégicas con relación a cambios en crecimiento de pasturas y necesidades de incorporar otros sistemas de alimentación alternativos. Entonces, dependiendo de cómo
nosotros en tiempo empecemos a integrar pastura con, por ejemplo, PMR, seguramente vamos a tener diferentes niveles de respuesta en los distintos planos de alimentación y potencialmente con efectos residuales sobre lactancias enteras y subsiguientes lactancias a partir de cambios también en condición. Y eso fue lo que testeamos un poco en comparar estrategias de vacas que pasan lactancia temprana en estabulación, que son las líneas verdes, hay puntos que son los datos colectados de las vacas y líneas sólidas son modelados, y lo mismo para vacas que pasan lactancia temprana bajo dietas predominantes en primavera, predominantemente pastura con concentrado, y cierran la lactancia entrando al invierno nuevamente y recibiendo dietas más sobre base PMR convencionales, silaje de maíz, silaje de alfalfa, grano de maíz, principalmente seco, alguna proteína para corregir, y después núcleos, vitaminas, minerales. Las diferencias son claras, es decir, dar de comer mejor en lactancia temprana es una manera muy efectiva desde el punto de vista de costo-beneficio de dar de comer alimentos con mayor costo a vacas lecheras que van a responder. Y esa conversión diferencial es lo que hace que, si bien las vacas van a comer más, van a producir más leche, pero ese diferencial de producción de leche es muy positivo, comparado con vacas donde uno realimenta a estadios más avanzados de la lactancia, como sería la curva azul. Y por supuesto que esas integraciones de alimentación van a mejorar muchísimo más en la medida en que tenemos un mejor manejo de rodeo, un rodeo con mejor estructura de pariciones o lactancias, vacas más maduras, con mayor capacidad de producir leche, y estos son casos de vacas donde sobre estos manejos de integrar, por ejemplo, estabulación en 4 meses y por 8 meses ir a enfocar a utilizar pasturas de la manera más eficientemente posible, uno empieza a lograr vacas que alcanzan picos a 60 kilos y mantienen luego cierta residualidad sobre persistencias adecuadas una vez que empieza a ir a pasturas. Y a mí me parece que en esta integración de sistemas, es decir, tratar de ir incorporando estrategias para capturar soluciones de las distintas componentes que uno integra. Es decir, yo puedo intensificar la alimentación, pero tengo que estar seguro que esa intensificación de alimentación me va a venir con retornos por conversión, por ejemplo, pero al mismo tiempo no me va a estar penalizando lo que es la utilización de forraje base, principalmente pastura en este caso. Y para terminar rápido, el último punto que les había propuesto era la visión de futuro, matriz de sistemas lecheros para afrontar los desafíos que como sector uno va a tener que enfrentar en la medida en que el sector entre en situaciones de presiones socioculturales y ambientales más fuertes, ya sea a partir de clima, el manejo de nutrientes, preservación de hábitat, cambio climático, necesidad de producir conforme a lo que son objetivos de desarrollo sustentable. Y por el otro lado, combinado con cuál es el eje tecnológico de acá a futuro que los tambos, los productores lecheros se van a ir confrontando. Y está claro que la penetración de tecnología en todos los segmentos de producción es enorme, y en promedio siempre se habla de que alrededor del 40-45% de todas las actividades rutinarias o procesos rutinarios en breves años van a ir siendo reemplazados por automatización y robótica. El tambo de por sí es un ejemplo, todavía la robótica no entró completamente, digamos, con tremenda fuerza. En Europa sí, probablemente más de la mitad de los tambos nuevos sí son robóticos, pero en otras partes del mundo está encontrando la manera de ensamblarse y de cómo ir integrándose. Pero yo creo que esa adopción tecnológica va a ir
cambiando en la medida en que el sector se vaya confrontando con presiones socioculturales y ambientales más fuertes. Entonces, más que qué sistema de futuro, yo pensaría que lo que uno tiene que pensar como sector es qué matriz o arreglo de combinaciones de sistemas va a traer el mejor arreglo de soluciones a estas presiones, digamos, condicionantes, sea socioculturales o ambientales, a lo que es producción de leche. De futuro, yo veo que en el día de hoy, si nos paramos en escenarios de, por ejemplo, bajas presiones socioculturales y ambientales o baja adopción tecnológica, estaríamos en la esquina de ese cuadrante en la inferior izquierda, que sería continuar a futuro no con muchos cambios, es decir, será más o menos lo que soy, pero ese escenario no va a ser muy probable de futuro. Sí, creo que a medida que va transcurriendo el tiempo, sí nos vamos a ir moviendo a ese cuadrante amarillo de arriba, donde la producción de leche va a tener que convivir con mayores presiones de regulaciones, con percepciones de los consumidores, con nuevas generaciones de consumidores que perciben alimentos de una manera muy diferente y donde las soluciones tecnológicas también van a traer, por ejemplo, mayor desarrollo de todo lo que es derivados alternativos, por ejemplo, en esa foto, lo que es extracto de almendra como plant-based, ¿no? Alternativa a lo que es leche. Y sobre eso es donde se va a definir básicamente el mosaico de sistemas. Y como sector va a haber que empezar a buscar soluciones a esas limitantes al desarrollo. Por ejemplo, en escala cuando para continuar de acá a futuro capturando eficiencias, productividad y producción, seguramente si uno se mueve a modelos de estabulación más intensificados, la mayor limitante va a ser escala. Y de aquí que, por ejemplo, en Brasil, en algunas zonas o cooperativas, este es el caso de Cosuel, empezaron a trabajar con ideas de lo que es ordeño robotizado en cooperativa. En vez de tener pequeños productores con 3, 4, 5 vacas produciendo 10, 15 kilos de leche, esas vacas, concentran esas vacas en una plataforma robótica y esos productores asisten con alimento a esa plataforma en función de las vacas que tienen. Y eso es gerenciado con los productores miembros de la cooperativa. Es decir, el robot puede ser una solución tecnológica a mantener viable la pequeña escala. La otra en intensificación de alimentación. Esto me encantó, es democratizar el silaje de maíz a la pequeña escala, básicamente. Esto es japonés. Es silaje de maíz en rollo, en olaje, ¿no? El silaje de maíz. Pequeño rollito, empaquetado, ¿no? Y entonces facilita muchísimo lo que es el manejo de silaje de maíz en granjas pequeñas, como puede ser la escala promedio de Uruguay, ¿no? De unas 150 vacas. Y el último punto, y acá voy a terminar, es que quizá como sector uno siempre busca, por ejemplo, se busca la productividad, ¿no? Y el margen y retorno por producción como manera de generar renta, ¿no? En los sistemas lecheros. Yo creo que otra ventana que de futuro y a nivel sectorial habría que trabajar es tratar de diversificar ese concepto de valor a través de la monetización de, por ejemplo, beneficios ambientales y servicios ecosistémicos de los sistemas lecheros predominantes de esa matriz de sistemas lecheros de Uruguay, por ejemplo. Y en la estación hicimos algunos trabajos de empezar a caracterizar los balances de agua, nutrientes, gases de efecto invernadero, monitoreando de manera precisa cada uno de los componentes y tratando de ver los pros y cons, ¿no? de cada uno de ellos. Esto es un resumen muy directo de esos módulos de alta y baja. La barra azul es alta acá, es decir, la cantidad de dióxido de carbono equivalente, influenciado principalmente por metano,
dobla a lo que es carga media, por supuesto, porque hay más vacas por unidad de área. En los dos sistemas, estos sistemas se montaron sobre sistemas de rotación de cultivo convencional para el Midwest, es decir, que pasamos de rotación anual a perennialización, y en esa pasar de anual a perennialización en suelos arenosos predominantes de baja materia orgánica, lo que llevó es a un enriquecimiento rápido de lo que es materia orgánica y carbono de suelo, que permite compensar una pequeña parte de lo que es emisiones netas, pero también lo que uno tiene que meter en estos balances es la producción de leche y empezar a ajustar también emisiones por cantidad de producto producido, que es el dióxido de carbono residual, si uno lo quiere llamar, por cantidad de leche, en este caso corregida, ¿no? En los dos sistemas, es la última línea de abajo, que son casi iguales, es decir, el que tiene más carga emite más, pero también produce más leche, y en definitiva, como los dos básicamente también tienen un offset por secuestro de carbono similar, los dos terminan con un balance similar. Relevante es no solo terminar en experimentación que termina en papers y dice, bueno, esta carga emite esto, secuestra carbono y un offset de esto, sino integrarlo en modelos utilizados para empezar a buscar escalabilidad, a empezar a analizar cómo distintas fincas están digitalizadas sobre un mismo centralización de matrículas, empezar a caracterizar los beneficios ambientales y servicios, sea de conservación o de mejora, que los distintos sistemas de producción de leche pueden tener, de manera de tener de manera colectiva programas que puedan salirse, ¿no?, a comercializar y capturar valor para lo que es el sector en sí. Pienso en Uruguay en general y su, digamos, con relación a esa escala, pienso también en el estado de Montana. Por ejemplo, en Estados Unidos, hoy ya vendiendo proyectos de cap and trade, ¿no?, en lo que es emisiones. Ellos, a partir de trabajos de conservación de pastizal, no solo de mejora de carbono, sino también de conservación, ellos empiezan a vender créditos sobre esos beneficios a otros mercados, en este caso algunas de eBay y algunas de las nuevas grandes corporaciones, y empiezan a transferir esos beneficios de créditos económicos. Hoy no será mucho, pero en la medida en que se caliente el mundo de producción de alimentos, los valores de carbono en teoría irán para arriba, van transfiriendo esos valores a los productores y se los va utilizando como incentivos a mejoras de implementación de prácticas que puedan traer beneficios ecosistémicos a nivel de región. Yo creo que esta es otra variable que, digamos, que uno debería pensar como sector, ¿no?, para capturar el valor, no solo por el valor directo de producir leche, sino por el valor indirecto de manejar ecosistemas que contienen sistemas lecheros que pueden proveer servicios ambientales bien definidos y que exista gente del otro lado del planeta dispuestos a comprarlos. Y bueno, con eso lo voy a dejar ahí, Santiago.